Muy buenos días al país, ingeniero, a usted pues nuestra gracias del alma por este espacio, esta oportunidad para que podamos interactuar de un tema por demás trascendente y sobre todo en el contexto didáctico, que es donde nosotros pues siempre pretendemos aportar desde aquí. Mi saludo especial pues también al profesor Francisco Manzano, un abogado experto en derecho penal económico, además de un comunicador y una persona pues que siempre ha abrazado el tema didáctico y que definitivamente así lo hemos observado y lo felicitamos por la calidad de su juicio, sí. Gracias, Francisco Manzano, sí. Y necesariamente, antes de entrar posiblemente en los periquitos propios, internos, de lo que es el procedimiento, esa parafernalia, ¿verdad?, procedimental que se utiliza en la República Dominicana a partir del 2004, 2002, pero 2004, la implementación del nuevo Código Procesal Penal, cabría pues presentar una especie de contexto de lo que son, pues, a juicio nuestro, las falencias sistémicas que existen a nivel de política criminal y, ¿por qué no?, de administración de justicia en la República Dominicana y en el entorno penal. Hay que decir que lo primero es que estamos cojos, porque no hemos podido al día de hoy, después de tantos años, apartarnos de lo que es esa factura, de lo que es esa familia romano-germánica del derecho, que es en alguna forma la que cimenta todo nuestro ordenamiento a partir romano-germánica. Sí, venimos del derecho romano, de ahí pasamos a la tradición que es parte de ese esquema, a Europa, sobre todo la tradición francesa, con la adopción de los códigos napoleónicos, que datan pues ya de... ¿Y los germánicos de dónde viene? Es parte de Germania, Europa, toda esta configuración histórica. Pues bien, pero sobre todo el componente romano. Fíjese que nosotros en las universidades antes, es una tradición que se ha venido perdiendo. En mi caso, yo que voy ya para 34 años de haberme recibido como abogado y de igual tiempo pues dedicado también a la labor docente. En la UAS inicialmente se daban 4 derechos romanos, porque es la base, es el fundamento. Es, si se quiere, el derecho de los derechos, la parte del derecho civil, el derecho común, aunque hoy por hoy ya no es la misma realidad, ya no es la misma situación, porque hay un reposicionamiento de lo que es el derecho constitucional y cómo estar con se esos... han hecho muchos injertos. Sí, pero fuera de los injertos se ha venido procurando pues darle supremacía al entorno constitucional como ley fundante y por qué no su componente operativo de ser incluso propendiendo a lo que es la dignidad humana, de ser lo que era el derecho del poder, del acceso al poder, de la administración del poder, ya hoy por hoy pues un derecho con una operatividad conducente precisamente a la dignidad humana, con lo que es el componente del procesal constitucional y toda aquella mecánica que sirve de base para reivindicar lo que son los derechos fundamentales. Pues lo cierto es que nosotros venimos con esa tradición, códigos napoleónicos, todos los códigos napoleónicos, el único que se da por diligencia de Naciones Unidas a partir de su Instituto de Prevención del Delito, que vino en este proceso también de globalización a darle sentido a lo que sería pues el aspecto, si se quiere, de la garantía a partir de los derechos humanos, y por eso se dice que el Código Procesal Penal es un código para la delincuencia. Ciertamente es un código que lo que propende es a darle pues esa certidumbre a lo que son los derechos y las garantías que deben acompañar a todo encartado, a todo imputado. Entonces, por eso es el único que tenemos, es el único en donde se han operado cambios, pese a que hay más de 20 y tantos años que se viene peleando y que se viene trabajando, y en el caso concreto, el Código Penal, bajo un secuestro por el tema del aborto, sin asimilar, sin entender que hay otros componentes, hay otros elementos que son fundamentales en lo que es el desarrollo punitivo de nuevos tipos y por qué no de la criminalidad organizada. Pues nosotros tenemos más de 200 años en términos reales con estos códigos, sobre todo con el Código Penal, porque tendríamos que remontarnos a lo que fuera pues la ocupación haitiana, que también son las mismas raíces a partir de Francia y de esa misma codificación en el 22, ¿verdad? Y después, desde 1844, cuando nos convertimos en Estado, todavía es el que continúa en vigor. En aquel entonces todavía en su idioma primario, que es el francés. En el 1884 es cuando nosotros logramos entonces adaptarlo, adecuarlo, ese código y lo demás, el penal, el de procedimiento criminal, que es el procesal penal en la actualidad.
Ya cuando se tiene todo esto, pues hay una larga tradición de un código viejo, de un código cansado, de un código que aún se mantiene en la obsolescencia y que en modo alguno vendría entonces a prever, a considerar todos y cada uno de los tipos penales nuevos que hay y por qué no del desarrollo vertiginoso que va experimentando la criminalidad organizada. Es así entonces como nosotros tenemos una política criminal, una pata con varias mesas, a nivel punitivo, a nivel del seguimiento de un código procesal penal por un lado, que dista mucho, que se aparta del contexto del código penal. Para poner un ejemplo, tenemos una ley de extinción de dominio que entra ya en el próximo julio, después de un año de vacaciones judiciales, el 28 de julio, entra ya en plena vigencia, y la misma prevé, por ejemplo, una expresión doctrinal que encierra lo que es una modalidad de crimen organizado muy en boga, como lo sería la industria del sicariato, pero como tipo penal no existe el sicariato en la República, en el contexto general. Entonces ahí tendríamos una especie de delito penal en blanco, es lo que le hace referencia a la doctrina, para referirse a aquel delito que pudiera implícitamente o explícitamente tener una pena, como lo es una modalidad de homicidio, de asesinato, de hasta 30 años, pero no así los elementos tipificantes, el desarrollo propio, la explicación, los elementos centrales que configurarían ese delito. Entonces, vamos a ver que el que participa de esa industria, como no tenemos autoridad intelectual, lo más que habría que cargarle, si se demuestra la conexión de esa persona con ese crimen, lo más que hacemos es la pena inmediatamente inferior como cómplice, porque no tenemos coautor. Y no tenemos entonces las definiciones, y tenemos así grandes falencias, que es con la que se encuentra un ministerio público que no tiene herramientas adecuadas para hacer el trabajo. Si usted observa el tema de corrupción, lo que está en boga, ¿cuál sería el gran talón de Aquiles de ese proceso Calamar y de otros tantos, pero del proceso Calamar? De que el financiamiento público, el financiamiento, en este caso privado, de campañas políticas, porque lo que tenemos es preponderantemente el público, no tiene tipo o no se configura como un tipo penal. Al que incurre en esto, diferente a la mayoría de países del mundo, donde eso es conducente a juicio político, a destitución, donde es un tema criminal, el que te puede estar financiando, por ejemplo, el narcotráfico, el que puede hacer un financiamiento ilegal para el acceso a un escenario que debe hoy por hoy pues estar revestido de la mayor legitimidad, que es de lo que se encarga la política, la democracia. Entonces aquí no, son sanciones administrativas. Ya lo decía el propio presidente de Junta Central Electoral, que lo único es una sanción administrativa para un hecho o para hechos tan graves como lo sería el financiamiento de campañas políticas de forma ilegítima, de forma ilegal, y más aún con crímenes como el narcotráfico o, por qué no, la corrupción política. Esa es una de las falencias que de entrada nosotros tendríamos ahí. Entonces, por otro lado, para referirme a ese entorno sistémico, es que tenemos un ministerio público que apenas es el que pagamos. Es un ministerio público con recursos ínfimos, con recursos miserables, que no se avanza. Es un ministerio público que yo diría que hace hasta demasiado de cara a lo que estaría en condiciones de hacer. Fíjese que es el mismo grupito que vemos en todos los casos, que tiene que a hartas horas de la noche salen a hacer el trabajo de la persecución, de la investigación, de la estructuración del expediente de más de 2,000 páginas, lo que supone investigar o trabajar todo esto, y es el mismo Ministerio Público que tiene que amanecer ahí, misma persona, con sueldos miserables, porque es un desprendimiento de una ley para especializarle un 0.35%, o una cantidad o unos puntos algo de lo que le corresponde conjuntamente con el Poder Judicial, al que ya la vamos a refrendar en este proceso, el número de la ley y demás, conjuntamente con el Poder Judicial, una cantidad mísera que ni siquiera se ha organizado, nunca se ha concretado, pese a que en los últimos años ciertamente ha habido alguna mejora, pero eso se lo traga la inflación. Entonces tenemos ese Ministerio Público que tiene la obligación de pasar a lo que era la tradición del anterior Código de Procedimiento Criminal, que se investigaba con un palo en la mano, era como se sacaba la confesión, a este que lo que tiene es que agarrarse de una modalidad que bien es parte de la experiencia comparada de otros países, como es el caso de las delaciones premiadas,
sus bemoles y con sus inconvenientes, porque no está ni siquiera eso debidamente estructurado en lo que es nuestra normativa, sino que tenemos que hacer acopio de algunos elementos implícitos, ¿por qué no de la propia doctrina? Porque eso no existía en el derecho dominicano, ¿verdad? No ha estado presente, pero no es que ha estado fuera del componente comparado. Por ejemplo, Estados Unidos le da un uso profuso a lo que es el tema de delación premiada, los acuerdos, pero hay como una base. Aquí tendríamos que arrancar de que la Convención Interamericana contra la Corrupción, la de Mérida, hace mandatorio que los países, a partir de este compromiso que estarían asumiendo, pues tengan que tener un sistema nacional de protección de testigos que denuncian la corrupción. Entre ellos, eventuales o potenciales también imputados, ciudadanos, todo el que haga la denuncia. Aquí no existe. En lo absoluto. Entonces tú estás poniendo en grave peligro, a partir de esa modalidad, que ha sido la tabla de salvación del Ministerio Público para poder empezar a tener resultados. No, pero vamos a analizar, porque esto... Y es obligatorio por parte del Estado dominicano. Usted ha puesto sobre la mesa un tema que pocas veces se ha mencionado, pero que resulta fundamental. Hay que proteger la parte de la sociedad que se arriesgue a delatar el delito de la corrupción vinculada al poder, porque esto es demasiado peligroso, porque tiene demasiada fuerza, demasiada capacidad de causar daño. Fíjese, cuando la convención en el 2003 es asumida, en el caso de República Dominicana, pues después ratificada, se consigna de que en el caso concreto de República Dominicana, el órgano fundante del desarrollo y del tema que maneja doña Milagros Ortiz, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, se encargue de dar el seguimiento puntual, de hacer lo mejor que esté a su alcance, para que el Estado en su conjunto, y en este caso Poder Legislativo, concrete lo que es esa responsabilidad. Para ello, la Organización de Estados Americanos, y que recientemente vi ahí que nosotros aplaudimos, de que República Dominicana asume la vicepresidencia en ese organismo que se llama el MESICI, lo que es el mecanismo de seguimiento al tema de la corrupción en los diferentes países. Ya van por unas 6 rondas. Esas 6 rondas es una verificación que se hace a través de la ética e integridad gubernamental en la República Dominicana, y que nos convocan a nosotros como sociedad civil para ver si esos acuerdos se han venido concretando, las pautas, los asuntos que se comprometió el gobierno, y ese, a mi juicio, es el único que hasta ahora no se ha logrado. Sistema Nacional de Protección de Testigos que denuncien la corrupción, como está listado, como está especificado en los Estados Unidos, donde te desaparecen la persona, le cambian el nombre, porque estamos hablando de criminalidad organizada, estamos hablando del crimen al más alto nivel, para combatirlo con eficiencia. Y más todavía, vinculado al poder. Claro. Que eso lo hace todavía más casi infinitamente poderoso. Entonces creo que debe haber una responsabilidad por parte del Estado, máxime cuando ese es el buque insignia del Ministerio Público, que es lo que le ha permitido empezar ya a presentar resultados. Decía la Oficina de Droga y Delitos de Naciones Unidas que ni siquiera el 1%, y que es lo que le da sentido, y es uno de los aspectos que trae consigo la necesidad de una ley de extinción de dominio, porque ni siquiera en el componente penal, ni siquiera el 1% de los recursos presuntamente defraudados se logran, se consiguen. Entonces no tenemos resultados. Por eso es que dicen, bueno, pero es que la parte penal lamentablemente ha devenido en un fiasco, en un fracaso, a la hora de tú verificar cuáles son los resultados, porque en el derecho penal, por el bien jurídico de que se trata, es más allá de toda duda razonable. Los estándares probatorios son muy, pero muy altos. Y es correcto, porque estamos hablando de los bienes más preciados que el ser humano alguno pueda tener, como es tu nombre, el honor, la libertad. Por eso son derechos incluso de primera generación dentro de las reivindicaciones propias de hitos históricos como Revolución Francesa y demás, todas las declaraciones de derechos humanos. Entonces, como es el bien jurídico que está en juego, pues siempre habrá esa verdad interina que se llama presunción de inocencia,
todos estos principios cardinales del derecho, que en alguna forma son los que se inventan este esquema de grandes garantías, y que ha permitido que a partir de muchos tecnicismos pues siempre se puede evadir o se pueda burlar lo que es el accionar de la justicia alrededor de un tema como sería el destierro, que casi ha sido cultural en República Dominicana, de la impunidad. Bueno, vamos a una pausa, porque tenemos también al doctor Francisco Medrano, Manzano, perdón, que va a hacer su intervención, y que tendremos aquí suficiente tiempo hasta las 11:30 esta vez, porque hay un compromiso de una transmisión religiosa a partir de las 11:30. De manera que vamos a la pausa.